Bendiga, pueden sentarse. Un abrazo a todo el centro en casa, que Dios también bendiga un montón y hable a sus corazones ahí donde ustedes están, en el nombre de Jesús. Hoy continuamos entonces con nuestra serie. Cerramos esta miniserie sobre el Dios creador, ese Dios que todo lo ha hecho, porque ese es uno de los fundamentos, de las bases de nuestra fe. El hecho de que nosotros confesamos que existe un creador, que nos ama, que ha entregado a su Hijo y que nos ha llamado también sus hijos. Amén. Y hoy celebramos de verdad esa bendición, celebramos el hecho de que tenemos ese Dios creador. Y le voy a pedir que vayamos a Segunda de Pedro. Porque hoy quiero que veamos y entendamos que Dios es creador desde el principio hasta el final. Dios es creador desde el inicio de la historia hasta el final de la historia. Dios es creador por la eternidad. Y en 2 de Pedro capítulo 3 nos vamos a encontrar ahí un pasaje bastante intenso. Y como es tan bonito, lo vamos a leer del versículo 3 hasta el 15. En 2 de Pedro 3, del 3 al 15, dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esas promesas de su venida? No que Jesús venía, no que Jesús iba a regresar. Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Aquí está hablando del diluvio. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio, de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, lo estamos esperando, amén. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Bueno, hablemos del fin del mundo entonces. Dios es Dios desde el principio hasta el final de la historia. Y este pasaje me gusta mucho porque entonces nos está uniendo el principio de la creación con el final de esta historia. Vea cómo está trayendo las dos ideas juntas. Y nos está hablando de ese Dios creador, de ese Dios que todo lo ha hecho. Y es un Dios que también regresará por nosotros. Amén. Y entonces, aquí se nos está hablando cómo estamos conectados con la creación desde el principio. Desde el principio, porque nos manda a pensar, nos manda a hablar, a ver, a imaginar, a recordar el principio de todas las cosas.
Y hay varias cosas que nosotros tenemos que ver que nos conectan con la creación, que tenemos en común. Hay 3 cosas en específico que tenemos en común con la creación. Yo quisiera que recordáramos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 1 y capítulo 2, perdón, son la historia de la creación contada 2 veces. Es la misma historia de formas diferentes, desde perspectivas diferentes, porque nos están tratando de hablar de esa profundidad increíble, asombrosa de lo que es que Dios ha creado el universo. Y entonces, en los capítulos 1 y capítulo 2 de Génesis hay varias cosas que nos muestran lo que tenemos en común con el resto de la creación. Porque a veces los seres humanos cometemos el error de que nos creemos tan únicos, ¿verdad? Que nos creemos tan superiores que nos separamos de la creación, nos separamos del resto de la creación. Y en realidad la Biblia lo que nos está hablando es que estamos en una relación muy profunda, muy directa con la creación de Dios. ¿De qué manera? Lo primero que tenemos en común es nuestro origen. En Génesis capítulo 2, puede apuntarlo, capítulo 2, los versículos 7, 9 y 19. Dice en esa narración que Dios toma el Adamá, o sea, la tierra, el polvo de la tierra, se llama Adamá en hebreo. Y del Adamá forma ¿a quién? Al Adam, que significa humanidad. Entonces del Adamá, del polvo de la tierra, Dios forma al Adán. Pero no solo eso, Dios manda que del Adamá también broten los animales y las aves del cielo. Entonces vea qué interesante cómo tenemos ese mismo origen, cómo la Biblia nos habla como de que estamos, de que brotamos de esa tierra fértil que Dios creó. De ese Adamá Dios forma la humanidad, y de ese Adamá Dios ordena que salgan entonces también las aves y los animales. Con razón entonces hoy en día nos damos cuenta, ¿verdad? Que conforme conocemos más de la creación, conforme estudiamos más de cerca la creación, nos maravilla el darnos cuenta de que tenemos elementos en común con el resto de la creación que forman nuestro cuerpo, que tenemos aún genética en común con el resto de la creación. ¿Por qué? Porque del Adamá Dios ordenó, Dios envió a salir a su creación, incluidos nosotros. Y no solo eso, sino que dice que la tierra misma, que ese Adamá brotó de las aguas. Nos está diciendo Pedro. Entonces nos está recordando una relación tan profunda, tan cercana que tenemos con el resto de la creación. Dios desde el inicio nos está hablando de que estamos en una relación así, desde nuestro origen, en una relación tan cercana, tan importante con el resto de lo que Dios ha creado. Vamos un paso más allá. Dice la Biblia también que Dios viene y sopla ese aliento de vida. Dios viene y sopla sobre ese ser humano que Él formó, sobre ese Adán. Sopla y se convierte en un alma viviente. Se convierte en un nefesh, es la palabra hebrea. Se convierte en un nefesh, un alma viviente, que de hecho nefesh es exactamente la palabra que nosotros traducimos cuando se refiere a seres humanos, traducimos como alma. Entonces dice que Dios sopla y se convierte en alma viviente, pero también Dios habla. También la palabra del Señor enseña que cuando Dios ordena a salir los animales y las criaturas de la tierra, dice que lo que brotó de la tierra fueron nefesh, y son esas criaturas. ¿Por qué? Porque las palabras pues tienen un rango de significados, pero creo que es importante ver lo que también está en común. Porque al leerlo en español, tal vez nosotros no nos damos cuenta de que eso está ahí en la palabra de Dios, de que eso es lo que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Nos está hablando. Y entonces nos está diciendo que brotan también estas criaturas con una vida, con una vitalidad, con ese soplo, ¿verdad?, de vida de parte de Dios, porque el Creador es un Dios de vida. Amén. Dios siempre ha sido y siempre será un Dios de vida. Y eso es muy importante recordarlo cuando hablemos del final de la historia. Dios siempre busca la vida, porque Dios es el dador de vida. Y entonces
¿verdad? Como el resto de la creación uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando hay algún ser vivo que está teniendo miedo, que está enojado, que está ansioso, que está feliz, porque compartimos la capacidad de comunicarnos. Porque compartimos la capacidad de tener sentimientos, ¿verdad? Nosotros lo identificamos también, vemos cómo tienen sentimientos. Compartimos la capacidad de poder aprender de cosas, ¿verdad? Hay un aprendizaje que también se comparte. Entonces, es muy interesante todas estas cosas que compartimos con el resto de la creación. Además, en Génesis capítulo 1, el 22 y 28, nos damos cuenta que Dios da una orden. Y Dios dice: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero ¿sabe algo? Dios se lo dijo primero a los animales, en la narración de Génesis capítulo 1. Dios se lo dice primero a los animales y después se lo dice a los seres humanos. Qué interesante que compartimos el mismo mandato de parte de Dios: llenar la tierra, fructificar y multiplicarnos. Y entonces ahí es donde nosotros también deberíamos ser conscientes y preguntarnos: si los seres humanos, por llenar la tierra y multiplicarnos, hacemos que el resto de la creación no pueda cumplir su mandato con Dios de seguir multiplicándose y de llenar la tierra, tal vez nosotros estamos haciendo algo mal. Si por cumplir nuestro mandato nos vemos en competencia con que el resto de la creación cumpla también el mismo mandato que Dios les dio, con la misma autoridad que nos lo dijo a nosotros, se lo dijo al resto de la creación, entonces nosotros deberíamos revisar cómo estamos cumpliendo ese mandato dado por Dios. Porque tenemos que entender esto: la palabra del Señor nos está mostrando que somos parte íntima de su creación. Que de verdad no es que nosotros estamos aislados de lo que pueda pasar en el mundo o de lo que pueda pasar con la creación de Dios. Somos parte y por lo tanto vamos a caminar juntos. Por eso tenemos que entender que aún lo que nos diferencia nos une con la creación. Porque ¿qué es lo que veo que realmente nos diferencia del resto de la creación? Que cuando Dios hace al ser humano, dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Lo que nos distingue, lo que nos diferencia, es que cuando Dios se decide a crear a la humanidad, la crea con el propósito de reflejar su imagen en la tierra. ¿Cómo entonces se vería Dios caminando en medio de su creación? El que todo lo creó, el que decidió todo venir a darle vida, todo venir a hacerlo brotar. ¿Cómo fue que entonces Dios, cómo sería Dios hoy en día caminando en medio de su creación? Porque fuimos creados para reflejar esa imagen. De hecho, esa imagen nosotros la reflejamos en todo lugar donde estamos. Seguimos siendo creados, seguimos existiendo para reflejar a Dios en el mundo. Amén. Seguimos siendo creados para reflejarlo a Él. Cuando hablamos con nuestra familia, cuando hacemos negocios, cuando caminamos por nuestro barrio o estamos en la universidad, nosotros estamos ahí para que entendamos de una forma consciente que deberíamos ser un reflejo de Dios en medio de su creación. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Qué responsabilidad tan grande! ¿Cómo hablaría Dios? ¿Cómo trataría Dios a esta persona? ¿Cómo trataría a Dios al resto de su creación? ¿Qué decisión, verdad, sería guiada por ese corazón de Dios? Porque fuimos creados para hacer su imagen. Y esto nos habla de la dignidad que Dios le ha dado a todos. Dios ha puesto una dignidad en cada ser humano que ha existido en la historia. Dios ha puesto una dignidad en nosotros de ser hechos a su imagen y semejanza. Sin importar el acento que tengamos, sin importar el tono de nuestra piel, sin importar las costumbres que tengamos, sin importar si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las decisiones que esa persona ha tomado. Todo ser humano tiene la misma dignidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Por eso nosotros entendemos cuando tratamos a nuestro prójimo
No importa lo diferente que sea su vida o estilo de vida, entendemos que estamos tratando con alguien que tiene una dignidad dada por Dios, un valor otorgado por Dios. ¡Qué increíble! Pero esto que nos diferencia también con el resto de su creación, porque somos los seres humanos los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto que nos diferencia nos está hablando de una responsabilidad que tenemos, porque Dios entregó en nosotros autoridad. Nos hizo a su imagen y a semejanza, y después dice, sometan y dominen el resto de la creación. Pero de nuevo, ¿cómo lo haría Dios? Porque primero dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y después da la orden de ejercer ese dominio. ¿Cómo lo haría Dios caminando en medio de su jardín, caminando en medio de su creación? ¿Cómo lo haría Dios? Porque a veces nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestro propio gusto, de acuerdo a nuestra propia forma de hacer las cosas, de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. Y nos empezamos a dar cuenta de algo. Cuando Dios, hay un principio, que cuando Dios pone autoridad sobre alguien, cuando hay una persona con autoridad, el destino de aquellos que están bajo esa autoridad siempre va a caminar junto. Por eso en Pedro se nos habló acerca del diluvio. ¿Por qué? Porque cuando aquellos que estaban en autoridad deciden rebelarse contra Dios, alejarse de Dios, entonces Dios viene para poner orden en medio de su creación. Pero aquellos que están bajo esa autoridad también también experimentan ese juicio y eso que vino de parte de Dios. En una casa, un papá, una mamá que tiene autoridad, las decisiones de su vida siempre van a afectar a los demás. En una nación, la persona que tiene autoridad, las decisiones, las cosas que haga, las decisiones que tome, siempre van a afectar al resto también de la nación. En la vida, una persona que tiene una responsabilidad, de una autoridad, de un liderazgo, las decisiones que tome es mi vida y yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Amén, así sea. ¿Dónde estaba ese versículo? Dios, pastor, ¿dónde está ese versículo? Que es mi vida y yo hago lo que me da la gana. En ningún lado. Desde el principio Dios nos está enseñando que las cosas que hacemos siempre van a afectar a otros. No importa la edad que usted tenga, o no importa el rol que usted tenga en un lugar, de alguna u otra manera, mis decisiones siempre van a afectar a aquellos que me rodean. ¿Cómo estamos viviendo? No podemos vivir pensando que lo que nosotros hacemos está ahí aislado, porque Dios nos está comunicando que no nos hizo como unos seres aislados flotando en un vacío. Dios nos hizo como una parte intrínseca, súper cercana con el resto de la creación y con el resto de la humanidad. Lo que yo hago y como yo vivo siempre va a afectar a algo o a alguien de alguna u otra manera. Y tengo que ser consciente de eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando en medio de su creación? Porque estamos conectados desde el principio. Pero no solo estamos conectados desde el principio, estamos conectados hasta el final. Vamos a leer de nuevo el versículo 10 de 2 de Pedro 3. El versículo 10 dice así, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Aquí cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta que el futuro nuestro está también mezclado con el futuro de la creación. Que no solo estamos juntos desde el principio, estamos juntos hasta el final.
Y que aquello que también nos afecta a nosotros también afectará al futuro del mundo que Dios ha creado. Cuando se habla de juicio en la Biblia, como ya puede ver, la enseñanza de hoy va a estar un poquito densa. Cuando se habla de juicio en la Biblia, como ya hemos enseñado, el juicio no es algo que la creación rechaza. En la Biblia la creación siempre está anhelando y esperando el juicio de Dios. En la Biblia el juicio de Dios es algo que está esperando su pueblo, aquellos que siguen al Señor. Porque el juicio de Dios no es que Dios está enojado y está de chicha y dijeron, ustedes me mataron a Jesús, tomen ahora, ¿verdad? O sea, voy a desquitarme con todo el mundo, ¿verdad? El juicio de Dios no es Dios desquitándose con los que le caen mal, no es Dios desquitándose con la gente, no es Dios desahogando la ira que ha tenido ahí guardada y contenida. No es Dios haciendo eso. Cuando se habla de juicio de Dios, se está presentando a Dios como de nuevo, como un juez justo, como alguien que viene a juzgar toda injusticia que se ha hecho en la historia y en medio de su creación y a traer la justicia que el Creador ha querido para su creación desde el inicio. Por eso el juicio de Dios es algo que la creación, dice la Biblia, anhela, que la creación espera. Es algo que sus hijos esperan, no es algo que nos aterroriza o que nos quita el sueño en la noche. No, porque es Dios viniendo a destruir aquello que ha querido oponerse en contra de su creación y en contra de sus propósitos. Que cuando Dios ha querido venir a sanar, eso viene a enfermar. Que cuando Dios ha querido venir a restaurar, eso viene a quebrar y destruir. Y cuando Dios ha querido venir a edificar, eso viene a derrumbar. Entonces ese momento del juicio de Dios es Dios lidiando, cumpliendo todas esas oraciones que todos hemos hecho, donde decimos, Dios, haz justicia. ¿Qué es esta injusticia? ¿Qué es esto que ha pasado? Ese es el momento prometido por Dios en el que Él va a lidiar con la maldad en medio de su creación para restaurarla para aquello que Él una vez la creó. Porque Dios es bueno, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios creador desde el principio hasta el final. Ahora, tiene toda la razón. Yo leo ese versículo y yo digo, ¿y dónde está el Dios creador? Porque ese es el Dios destructor. Hay dos formas de verlo. Cómo Dios ejecuta ese juicio en medio de su creación. La primera forma es el reemplazo, es la sustitución. Y es leer estos versículos en los que narran estos eventos como una aniquilación total, ¿verdad? Como una destrucción total de todo lo que existe. Una destrucción total de todo, ¿verdad? Entonces simplemente Dios hace borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Dios dice, bueno, esto no sirvió, ¿verdad? Lo arruga, lo bota al basurero y dice, hagámoslo otra vez, a ver si acaso. Esa, por supuesto, es una posibilidad. Y uno lee un versículo como este y uno dice, y claro, eso es lo que está diciendo. Verlo de esta forma tiene un peligro. El peligro es que ¿para qué voy a cuidar yo algo que se va a destruir? ¿Verdad? O sea, si al final Dios lo va a destruir, entonces mejor le pego yo una ayudadita al Señor, ¿verdad? Ahí va, Señor, y tira la basura por la ventana. Entonces, si al final Dios lo va a destruir, entonces ¿qué importa lo que yo haga? Si al final Dios todo lo va a despedazar, ¿verdad? Si al final Dios todo lo va a quemar, entonces ¿qué importa lo que yo haga? Entonces el peligro de eso es que nosotros renunciemos a una responsabilidad que Dios nos dio desde el inicio. Y de una responsabilidad que tenemos también dada por Dios de amar a nuestro prójimo y de cuidar y velar por el bien y por la salud también de nuestro prójimo. Entonces cuando nosotros leemos esto, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, Dios todo simplemente lo va a botar, Dios simplemente va a quemarlo todo y todo va a ser deshecho. Ahora, si fuera así, digamos que sí va a suceder de esa manera, digamos que eso sí es lo que va a pasar. Si fuera así, la Biblia enseña una cosa, que sería totalmente por acción y decisión de Dios, porque todo existe por Él y para Él. Amén. Es una acción de Dios, sería una decisión de Dios en el momento designado por Dios, no por nosotros.
significa que nosotros hasta el final, hasta el último segundo, nuestra responsabilidad debería ser cuidar aquello que Dios creó, porque todo existe por Él y para Él. Sería decisión de Dios y una acción de Dios. Ahora, yo en lo personal me inclino más por verlo como un momento de transformación que un momento de reemplazo. Porque yo desde el inicio de la palabra del Señor hasta leerlo en su final, me doy cuenta que Dios es un Dios que no descarta lo que ha creado. Aún si eso se descarrió, aún si eso se perdió, aún si eso se quebró de alguna manera, Dios insiste en ese corazón creador que Él tiene, en no descartar aquello que Él ha creado, porque Dios es el gran redentor en medio de su creación. Amén. Dios es el gran redentor, porque sin importar lo mucho que nos hayamos alejado o descarriado, Dios siempre está buscando esa oportunidad de restaurar, esa oportunidad de formar de nuevo, esa oportunidad de sanar y de salvar. Ese es Dios, amén. Ahora es muy interesante porque Pedro nos está hablando del diluvio. Y en el diluvio, pues la tierra no dejó de existir. Fue un momento de juicio sumamente fuerte en la historia que se nos cuenta. Fue un momento de juicio sumamente duro, por supuesto que sí. Pero es interesante que la tierra no dejó de existir, que los animales también siguieron existiendo. Entonces, a pesar de que se vivió ese momento, y que es el que está comparando también en este pasaje, que se compara con lo que puede venir en el futuro, con lo que va a venir en el futuro, nos damos cuenta de que el momento del diluvio fue un momento en el cual la creación se siguió existiendo. El mundo le dice no a Dios, le quiere dar la espalda a Dios. El mundo le dice no nos interesa que estés con nosotros. Y entonces el Creador da un paso para atrás. Y cuando el Creador da un paso para atrás, las aguas que una vez puso bajo control para que saliera la tierra se vuelven a soltar. Cuando el Creador dice, ok, usted no quiere que yo esté en control, adelante. Las aguas se vuelven a soltar y se vuelve a inundar todo, se vuelve a deformar de alguna forma, de alguna manera, ¿verdad?, la creación de Dios. Pero es interesante que Dios le dio a Noé un trabajo. Bueno, dos trabajos. Noé tenía que predicar y Noé tenía que preservar la creación. Qué interesante, ¿verdad? Noé, las funciones que tenía en medio de ese momento, en medio de una escena tan increíble, era predicar y preservar a la creación. Mira, usó toda la tecnología que tenía disponible para poder construir esa arca y poder, ¿verdad?, traer esos animales de 2 en 2 o de 7 en 7, dependiendo del tipo, y poder preservar aquello que Dios había creado. Porque ese es el corazón de Dios para su creación. Porque ese es el corazón del Creador. Pero además Pedro dijo algo cuando lo leíamos. Dijo, ¿y saben qué? Revisen todo lo que dijo Pablo, porque yo estoy de acuerdo con con lo que mencionaba Pablo, con lo que Pablo escribe en todas sus cartas sobre este tema. Y entonces, revisemos qué dijo Pablo sobre este tema. En Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, dice que tenemos la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada, para poder alcanzar la libertad de los hijos de Dios. La esperanza de que la creación misma espera ser liberada para experimentar la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Vea cómo se está hablando de una creación que está esperando un momento de libertad. Una creación que está esperando un momento de libertad. Ahora traigámonos eso a la escena que está pintando Pedro. A como Pedro nos está contando las cosas. En el versículo 10, bueno, y todo ese pasaje se nos enseña una verdad. Dios va a juzgar. Ya hablamos de eso. Vendrá un momento de juicio de Dios. Y cuando nosotros leemos Pedro, nos parece que se está hablando de un fuego de destrucción. Porque de hecho así es, con una de las palabras que se ha encontrado ese pasaje y con la que se tradujeron muchísimas Biblias, que es la palabra katakaesetai, que significa quemar.
Hace unas semanas yo les hablé un poco de esto, de los manuscritos de las Biblias y todo eso. Puedes revisar la última enseñanza de Juan. No voy a repetir eso. Pero resulta que si usted va a esa última palabra de 2 de Pedro 3:10, cuando dice que todo será quemado, y usted revisa abajo en su Biblia, viene una pequeña notita que dice que en los manuscritos más antiguos que se han encontrado no venía la palabra quemar. La palabra que venía era una palabra euretesetai. ¿Verdad? Como las dos terminan en setai, ¿verdad? Entonces ahí hay parte de lo que yo les comentaba la vez anterior. La palabra euretesetai lo que significa es descubrir, exponer, encontrar. Entonces, cuando lo leemos con pensando que esa puede ser la palabra original que estaba ahí, siendo que es la más antigua que se ha encontrado, lo que nos está diciendo es que cuando viene el fuego de Dios, es un fuego que viene no a destruir, sino a refinar en medio de su creación. Porque es una idea que ya Pedro toca en 1 de Pedro. Es un fuego que viene a refinar. O sea, ¿qué es lo que viene a hacer? Que toda la basura, todo lo pecaminoso, lo sucio, lo que se opone a Dios, toda esa cochambre, diría uno, ¿verdad? Viene y se quema, se consume ante ese fuego para que quede aquello que realmente Dios creó, lo que realmente Dios quería en medio de su creación, aquello para lo cual Dios diseñó desde un inicio. Y por eso necesita que ese fuego venga y purifique, venga y limpie, para restaurar a su creación conforme al diseño que desde un inicio Él tuvo para todo aquello que Él creó en el universo. Y eso armoniza perfectamente con la clase de Dios que nos enseña la palabra del Señor, los evangelios. Es más, pero pastor, dice destruir, dice que la creación será destruida. Tiene razón, yo me pregunté lo mismo y me puse a revisar y me di cuenta que Pedro usa dos palabras para destruir. Una palabra es cuando habla de los impíos y por todo lado significa que serán destruidos. Ahí no se le puede dar vuelta por ningún lado. Dice que el impío será destruido. Pero cuando está hablando de la creación y los elementos, es interesante porque esa palabra, litesetai, lo que quiere decir es, sí tiene el sentido como destruir, pero en realidad está hablando de liberar, de soltar, ¿verdad? Entonces es algo como que libera, que suelta. Así que cuando se tradujo ese pasaje y estaban pensando que era la palabra quemar, pues obviamente lo iban a traducir como destruir. Pero no es el único sentido. Cuando se está hablando de la creación, se está hablando también de que se suelta, de que se libera. Y que eso armoniza con lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 8. O sea, que Dios viene y trae ese juicio, trae ese momento de fuego para traer un momento de libertad sobre toda su creación. Un Dios que vela por su creación, un Dios que cuida de su creación desde el inicio hasta el final de la historia. Pero eso no responde todas las preguntas, porque el versículo 13 dice Pedro que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Apocalipsis 21 dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, pastor, no ha respondido todas las preguntas, ¿ok? Resulta que, de nuevo, hay dos palabras para hablar de algo nuevo. Una es neos, y es algo joven, es algo reciente, es lo último en tecnología, ¿verdad? Es lo más nuevo que existe, lo que nosotros idolatramos y adoramos, ¿verdad? Mientras más nuevo sea, ¿verdad? Mejor. Es la palabra neos. Esa no es la palabra que se usa para hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra que se usa para hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva es kainos, o sea, como kairos, kainos. Y lo que se está diciendo, lo que tiene que ver kainos es que es nuevo porque se refiere a que es superior en calidad a lo que había antes que eso. Pero es muy interesante cómo lo usa la Biblia. Porque cada vez que la Biblia dice que somos, cuando la Biblia dice en Efesios y en Corintios, que somos, que nos vistamos del hombre nuevo que Dios ha hecho, porque Dios nos ha hecho una nueva creación, amén.
Cuando la Biblia dice que Dios nos ha hecho, que nos vistamos del hombre nuevo, cuando la Biblia dice que somos hechos una nueva criatura, es esta palabra la que se utiliza. Entonces vea que es una palabra que está hablando de que Dios hace cosas nuevas, pero no descartando lo viejo, o sea, no desechando lo viejo, sino restaurando, volviendo a ser nuevo, renovando, redimiendo aquello que Él hizo desde un inicio. Dios es el gran restaurador de su creación, porque Dios es creador desde el inicio hasta el final de la historia. Dios cuida, Dios ama a su creación. Amén. El gran peligro, por supuesto, puede ser que nosotros creamos que podemos traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Que nosotros creamos que podemos crear una utopía verde en el mundo. No, porque la palabra de nuevo enseña que hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿Sabe? Hay cosas en su vida que han sido llenas de la corrupción del mundo, del engaño del mundo, de la suciedad del mundo. Hay cosas que han contaminado no solamente la creación allá afuera, sino la creación aquí adentro. Hay cosas que han venido a ensuciar, ¿verdad? No solamente el mundo afuera, sino nuestras mentes, corazones, emociones. Y tenemos que entender algo: no importa cuántos buenos hábitos tengamos, o si nos leemos los mejores libros. No importa que vayamos a los mejores congresos, ni importa que nos levantemos todos los días a las 5 de la mañana para salir a correr y para comer las mejores dietas que nos podamos encontrar. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Y Dios las hace cuando hay un corazón rendido y entregado a Él. ¿Sabe? Cuando la Biblia enseña de lo que viene adelante de la historia, no enseña para que vivamos aterrorizados. Cuando nosotros comprendemos el corazón de ese Dios creador, amante, ese Dios salvador, vivimos en adoración, asombrados del Dios increíble que todo lo ha hecho y del poder que tiene para sostener la historia desde el principio hasta el final. Vivimos misionalmente, porque empezamos a vivir los valores de ese reino de Dios desde el día de hoy. Porque comprendemos que aquello que Dios quiere hacer, nosotros lo empezamos a buscar reflejar el día de hoy, aunque sea de forma imperfecta, aunque no lo logremos perfectamente. Desde hoy empezamos a vivir de esa forma. Por algo Pedro nos está diciendo una y otra vez: vivan santamente, vivan de una forma distinta, vivan de una forma diferente. Vivimos proféticamente, porque cuando algo se opone a lo que Dios quiere hacer, levantamos la voz. Cuando hay algo que Dios quiere sanar, pero hay algo que lo está destruyendo, nosotros levantamos la voz. Cuando hay algo que Dios quiere dignificar, pero hay algo que viene a humillarlo, nosotros levantamos la voz. Cuando hay algo que quiere destruir, que quiere ensuciar, nosotros levantamos la voz, porque Dios no quiere eso. Vivimos de una forma profética en el mundo el día de hoy. Vivimos para Dios con esperanza, porque estamos convencidos de que hay cosas que solo Dios puede hacer. Como le mencionaba ahora, hay una palabra diferente que usa Pedro para hablar de aquellos, los que llama impíos, aquellos que le dan la espalda a Dios. Y dice claramente, dice, todo el sentido de la palabra es destrucción. Pero qué interesante que junto con esta palabra, una y otra vez, Pedro lo está recalcando, porque a veces nos quedamos pegados en eso. Pero una y otra vez Pedro está recalcándonos y está diciéndonos: pero Dios está esperando para salvación. Pero Dios está dando tiempo para salvación. Pero Dios está teniendo paciencia para salvación. Pero Dios está dando espacio para salvación. Pero Dios está deteniendo, ¿verdad?, ese momento de la historia para salvación. Todos los días, cuando vos abrís los ojos, Dios se levanta diciendo: será hoy el día. Será hoy el día que vas a dejar de pelear en mi contra y que vas a venir a mis caminos.
Será hoy el día que vas a reconocer que lo que has estado haciendo ha estado destruyendo tu vida y a todos a tu alrededor. Será hoy el día que abras los ojos y te percates de que has estado actuando totalmente en contra mía, que has estado hiriendo, humillando, dañando, ensuciando. Te has dado cuenta. Será hoy el día, dice el Señor. Todos los días Pedro nos está mostrando un Dios que está esperando y esperando y esperando, dando tiempo a que cada persona pueda reaccionar y rendirse delante de ese Salvador. Porque Dios, por amor a su creación, Dios por amor, por el pacto que ha hecho con su creación, la va a cuidar finalmente, removiendo aquello que la destruye, que la oprime, que la avergüenza, su creación humana, su creación natural. Y Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Hay cosas que has traído sobre tu familia, sobre tus amigos, hay cosas que has traído sobre tu vida que son una señal completa de que te estás oponiendo a los caminos de Dios. Y Dios está teniendo esa paciencia contigo. Y lo que la Biblia nos enseña es: aprovechemos la paciencia de Dios para decirle: sí, Señor, aquí está mi vida, yo me rindo y me entrego a ti. Creador, dador de vida, dame esa vida que solo tú puedes dar, porque yo no la puedo crear, solo tú la puedes